historial es conocido, este, oeste, norte y sur, y valoran tu nobleza, tu coraje, tu grandeza y el honor del andaluz. Blanca y negra es tu bandera, empapada de sudor, de los 11 jugadores que defienden tus colores derrochando pundonor. Balona, balona, arriba mi balona, 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 arriba mandarás. Balona, balona, arriba entre los buenos, balona, balona, arriba quedarás. En los campos que visitas te reciben con temor, porque saben que tus hombres hacen respetar tu nombre con su clase y corazón. En tu escudo resplandece la corona de real, y ese don te lo has ganado porque siempre te ha sobrado señorío y dignidad. Balona, balona, arriba mi balona, 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 arriba mandarás. Queridos, vamos a comenzar hoy con este programa una serie de ellos conmemorativos del centenario de la Real Balompédica Linense. ¿Qué criterio utilizamos para decidir a este primer invitado, que van a conocer inmediatamente? Pues que el criterio es que es el jugador que más alto ha llegado y que ha sido internacional, evidentemente, ¿no? Y de los más antiguos que hay, el que más alto ha llegado. Eso para nosotros es fundamental y por tanto permítame que les presente a Juan Vázquez Toledo, jugador que fue de la Valona por casualidad, y ahora él nos lo contará, jugador que ha sido se ha puesto en las manos de don Santiago Bernabéu como presidente sin esperarlo, que ha jugado en primera división durante 11 temporadas, 5 en segunda, y que ha sido entrenador, jugador, adversario, porque se ha enfrentado como jugador y como entrenador con otros equipos. Yo creo que tiene toda una historia que contarnos de esta Real Balompédica Linense, de la que él forma parte, una historia importante de nuestra Valona. Estamos celebrando, como digo, el centenario de la Real Balompédica Linense. Y le damos la bienvenida a Juan Vázquez Toledo. Juan, estamos en tu casa, donde dentro de un rato vamos a tener la tuya, y en la tuya también. Muchísimas gracias. Y en la de todos ustedes. De todos ustedes. Es como ya terminamos la frase. Sí. Como una de las piezas fundamentales de la historia de la Valona, yo quería empezar por tu inicio. ¿Cómo te viene aquí esto del fútbol? Bueno, yo creo que esto es una cosa, o sea, puede ser que es difícil de entenderlo, pero yo, lo mío, yo creo que nací para jugar al fútbol. Yo nací para jugar al fútbol. Ya has visto la fotografía esa que te he enseñado de niño, que la han visto varias personas entendidas en fútbol tal y cual, y una de las cosas que me dice que tener un balón en la mano no tiene importancia a un niño porque es lo primero que se le da para que juegue. Sí. Es de la forma que lo tengo. Claro. Dice, de la forma que tiene el balón y de la forma que lo tiene, se ve que como diciendo, este va a ser compañero de mi vida y este va a ser el que me va a solucionar a mí mi papeleta o mis funciones en la vida, ¿no? Pues a mí me gustaba muchísimo el fútbol. Yo me acuerdo que en aquel entonces había unas pelotitas de forro, una pelotita de tenis que venía precisamente de Gibraltar, cuando se quedaban, se la traían aquí en la línea. Y yo me acuerdo que yo llevaba siempre una pelotita en el bolsillo metido, y yo iba por la calle, en aquel entonces no había tantas cosas y tantas cosas, yo iba por la calle y yo iba dándole patada a la pelota, pegándole con una muralla, echándola para acá, y yo iba andando y corriendo, que dice que eso yo lo llevaba adentro. Pero aparte de eso, en mi casa se hablaba mucho de fútbol porque mi hermano Miguel
también fue profesional con la balona. Después ¿Tu padre? mi padre no entendía, mi padre no sabía si el balón era redondo o cuadrado. Mi padre le gustaba la bicicleta, ninguno cogía una bicicleta. Jamás, mi padre le gustaba la bicicleta. Qué curioso. Y le preguntaba a Julián, pero ¿cómo es esto? Todos tus niños están saliendo futbolistas. Y dice, ¿te das cuenta, hijo? Yo con la bicicleta y estos niños con el balón. ¿Y de antes? ¿De tus ancestros, de tu abuelo? Sí, no hay ningún antecedente. No hay ningún antecedente. Qué curioso. No hay ningún antecedente. Y entonces, pues, ya empezábamos a jugar al fútbol. ¿Cuál fue tu primer equipo? ¿Tu primer equipo cuál fue? Mi primer equipo fue el Intrépido. El Fue un equipo del Intrépido. La primera camiseta que me puse yo era blanca y verde. Ajá. Como lo que está ahí la Lo tiene. está enseñando en Era unos en el álbum compañeros, y... sí. Después fue el Español, un equipo del Churrero, se llamaba Español del Churrero. Y el tercero fue el Oviedo, que era el trampolín donde salían los jugadores para la balona. El tercero para ¿Con qué edad jugaste en el Oviedo? ¿Con qué edad jugaste en el Oviedo? En el Oviedo estaba yo jugando. 17 años tendría, ¿no? Él tenía, pues... 17 años aproximadamente. No, tenía con 17 años. Con 17 años, casi con 17 años, me probó la balona la primera vez. Sí. Me probó la primera... la bicicleta. Sí, me probó la 17 años fue la primera vez. Quiere decir que yo empecé a jugar en estos equipos y tal, y yo era una afición, yo para mí era algo fuera de... era algo especial. Y como en mi casa se hablaba mucho de fútbol, porque mis hermanos eran todos, también eran jugadores, era un veneno que había en la casa importante. La prueba es que los cuatro, de los 5 hermanos, 4 fuimos profesionales. Mi hermano Pepe no, porque mi hermano Pepe pero no sí jugaba le gustaba. Pero también sí jugaba defensa izquierdo. Pero él vivía su... Sí, que no tenía el fútbol como objetivo, no le llamaba la atención a él el fútbol. Jugaba, pero nada más. Cuando tú llegas, porque hay que contar una historia que después te vamos a ver que nos cuente. Sí. Cuando tú llegas a la balona, ¿en qué equipo estabas jugando? ¿En el Oviedo? En el Oviedo. Ajá. Pues yo estaba jugando en el Oviedo. Es que es curioso que a ti te llevan a la balona por casualidad. No, antes me había probado la balona. Te voy a contar cómo fue. Yo estaba trabajando de Augusto el Sastre en el siglo XX y había un hombre que estaba muy vinculado con el presidente del Sastre que había también, que era el Sastre, como iba, don Emilio, bueno, el primer presidente que tuvo la balona, no me acuerdo ahora mismo, don Emilio Sáez. Y este era un hombre que estaba muy ligado porque también era de la sastrería, Pepe Moreno. Y era planzador, él era el planzador. Y entonces coincidía de que estaba también trabajando en el siglo XX y sabía que yo jugaba al fútbol. Y me dijo un día, un día te voy a llevar a probar. Y entonces un día... ¿Tú tienes constancia de que él te había visto jugar, no? Él había escuchado de que yo ya estaba despuntando dentro de los equipos locales y tal, de vamos a probar. Entonces vino, era un día de fiesta y la sastrería estaba cerrada porque no se podía trabajar los días de fiesta. Y entonces pues jugaba la balona aquella tarde. Y entonces me dijo, hoy te podemos probar. Y como no podíamos salir, porque estaban todas las puertas cerradas y tal y cual, había un ventanal que daba una escalera. Y entonces las niñas, las compañeras mías, me cogieron a hombro y me tiraron por la ventana aquella y caí por la escalera. Yo salí corriendo y llegué al campo de fútbol, de balona sudando, y cuando llegué le dije, Pepe, aquí estoy yo. Y entonces me probaron contra el Levante de Valencia, que era un equipo de segunda división. En aquel entonces la balona estaba en tercera. Y me probaron, y por lo que vi, por lo que fue, no tuve mucha aceptación. Y ya pasó un largo tiempo. Ya estamos hablando de 1900... Te estoy hablando... Finales de los 40. Ahora mismo, sí, en el 40...
Pues sí. En el 46 sería 47 sería cuando me probó la balona la primera vez, para mí que fue con 47, con unos 17 años. Todavía no los tenía yo los 17 años me probó. Yo tenía norte de algo de eso, de que 17 probaste la balona. Y entonces cuando volvió otra vez a probarme fue cuando ascendió la balona a segunda división. Se jugaban unos torneos en Gibraltar, era muy clásico en verano. Se fue en el año 48-49 cuando la balona consigue el ascenso. Exactamente. Y tú entonces vas a probar en la 49-50 con motivo de un trofeo en Gibraltar. Tú firmas en la 49-50. 49-50, ya la balona estaba ya en segunda división. Acababa, no había empezado todavía, no habían pasado. Efectivamente, te prueban en un torneo veranero. Exactamente, no había empezado. Entonces me probaron y Vicente, el jugador que le interesaba a la balona era mi hermano Vicente, que estaba haciendo una campaña muy buena en Algeciras y venía jugando con el Algeciras. Y entonces me probaron a Vicente, estuvieron viendo a Vicente en el Algeciras y a mí en la balona. Terminó el partido, a mí no me dijeron nada y a Vicente lo firmaron. Pero al poco tiempo, por lo menos cerca de 20 y tantos días, cerca del mes, pero un día iba yo por la calle San Pablo y me viene uno y me dice, la balona, te están buscando, pues dice que tienes que ir a la balona, que tienes... Y yo, ¿cómo es? ¿Qué sí? Te llaman que te estaban buscando, no sé qué, que... Total, que llegué yo a la balona y estaba el presidente don Antonio Berizón y yo, Antonio, ustedes me están buscando. Y dice, sí, pasa, que te estamos esperando. Y entonces pasé y sin decirme nadie nada de nada me dijeron, ven aquí, ven. Las cosas, ¿verdad? Firma ahí, firma allí, firma aquí. Cuando firmé en estos sitios, bueno, ya te avisaremos cuando tienes que entrenar. Y cuando salí me dice Antonio Berizón, ¿qué? ¿Has terminado? Y digo, sí, me han dicho que firme, he firmado todo lo que había, pero se metió la mano en el bolsillo y se sacó un billete. Yo siempre había creído que era 500 pesetas, pero no eran 500 pesetas, fueron 20 duros. Porque yo hice gestiones después en el banco, últimamente, porque yo tenía dudas de toda esa serie de cosas. La balona dice 500 pesetas, una fotografía que tiene la balona ahí Cierto. Tiene pues, pero me dieron el banco. En aquel tiempo, en el año 49, no había billete de 500, eran 20 duros. Es decir, que lo que me dieron son 20 duros. Eso fue, me toma, ya estábamos al borde de la feria y me dice, toma, para que lo pase bien. Y con esos 20 duros fui y me hice socio llegué a mi casa, todos los días a mi madre, con este dinero ve y te hace socio, y te hace tú y te hace Vicente. Nos hicimos socios del círculo mercantil que era en aquel momento el auge de los bailes y de las conexiones de la gente joven, ¿no? Y ahí empezó la batalla mía ya, pero que yo seguí. La balona puso muy poquito interés siempre en mí, porque yo seguía trabajando. Yo trabajaba por la mañana, si entrenaba por la mañana, trabajaba por la tarde, y si era por la tarde, trabajaba por la mañana. Ya estaba yo en otra sastrería, estaba yo de Juanito Sastre, que me permitía eso, me ayudó también mucho. Y entonces pues ese era lo mío, y a la gente que entraba allí le extrañaban de que yo estuviera trabajando, futbolista que estuviera trabajando, y ahora en mi casa no me dejaban de trabajar porque en aquel entonces el fútbol no era que te iba a solucionar absolutamente nada, y todo el mundo era que tenías que tener una profesión para defenderte, ¿no? Claro. Bueno, me parecía muy correcto, ¿no? Claro, lo lógico, era la única salida que había en aquel entonces, ¿no? Hablas de que en la balona no viste tú, no observaste tú, pusieras mucho interés. Antes de entrar aquí, quiero que me cuentes la anécdota que se vivió en Gibraltar, el día que te probaron en Gibraltar, con tu hermano. Qué curioso, empezasteis dos hermanos. Eso nos enteramos hace poco, ahí en la imprenta de Eduardo Gavilán, que vino un señor de Algeciras que venía con fotografías y cosas y sacó y decía que en Algeciras había una fotografía de un partido que jugó en Gibraltar con la balona con 10 jugadores.
Y entonces Eduardo dice, eran 10 jugadores porque los que están ahí, ese es el hermano, eran los hermanos. Vicente estaba haciéndose la fotografía con el hermano y se la llevó para el historial que estaba haciendo él del fútbol, porque era una anécdota importante. Vicente vino a hacer, nos hicimos una fotografía los dos, y como claro, era el fotógrafo único que había, pues en ese tiempo hice la fotografía de la Algeciras, y la Algeciras tiene una foto con 10, tiene una fotografía con 10 jugadores. 1949-50 están para las firmas en la Balona, además varias firmas, sin mirar siquiera lo que ganaba. Le dan un billete de 500 pesos que resultó ser de 100 pesos. Yo no sabía, nunca supe ni he sabido jamás, porque no he visto el contrato mío, no lo he visto. Yo soy muy partidario. Quien tenga ese contrato tiene una joya. Yo te voy a decir una cosa, yo soy muy partidario de guardar muchas cosas. Yo tengo carnet del Madrid, de la ficha del Madrid, de toda esa serie de cosas. Pero el contrato no lo tiene. Pero el contrato de la Balona jamás lo vi, y mira que he luchado para ver, pero yo creo que en aquel entonces esas cosas se cogían y se perdían, ¿no? Sí. Bueno, entras en la Balona y a pesar de que no te cuidaban demasiado, Sí. porque como tú bien decías antes, ellos pretendían a tu hermano, te utilizaron a ti para que tu hermano la Balona, pero tú demostraste en la Balona mucho, ¿no? Por ejemplo, una forma de jugar distinta. Sí, por lo que se ve, mi forma de jugar era diferente al estilo de juego que había en aquel entonces, ¿no? Yo me acuerdo que la Balona, de los jugadores que tenía el año que ascendieron, yo vi el partido contra el Mallorca, se le ganaron 4-0 aquí, aquello fue un acontecimiento en la línea del ascenso de la Balona. Y yo me acuerdo que cuando venían, que yo, en el jugador que me fijaba, era diferente a los demás. Entonces, yo, aunque sabía que ese fútbol a lo mejor no llegaba mucho al público, no podía, ¿cómo te voy a decir, yo no podía cambiarlo, porque era mi forma de jugar y era mi estilo y mi cosa, ¿no? Te aplaudía muchísimo el jugador con garra, el jugador que luchaba, el jugador que entraba. Y yo me acuerdo que había una jugada mucho que al público le premiaban mucho, no era que hiciera eso, sino que a lo mejor un jugador iba un balón largo y llegaba, corría y como estaba la valla tan cerca, se rebalaba, a lo mejor estaba mojado y se pegaba un golpe con la valla enorme, y la gente se levantaba y aplaudía con un entusiasmo enorme. Yo eso nunca lo entendí. Yo no lo entendí. Si yo medía la distancia hacia el balón, estaba en unas condiciones que no eran inoportunas, ocupaba las zonas que tenía que ocupar, pero sabía que ese balón no era mío y que ya vendría por el otro. Y esa mentalidad no encajaba aquí. Pero fuera, sí, en el momento que me vieron fuera y me vieron en condiciones. Antes de ese momento clave, que ya nos contarás más tarde, cuando firmaste en Real Madrid, cuando llegaste a enfrentarte al Plus Ultra en segunda edición con la Balona, y te quedan en Madrid, se fija en ti, ese año que pasa de por medio, ¿qué recuerdos tiene? Porque aunque no, como tú dices, no se fiaban demasiado en ti, pero sí que hay partidos importantes en ese tramo en los que tú dijiste, aquí estoy yo. Bueno, el importante fue el del Plus Ultra mejor, el importante, ¿El del Plus Ultra mejor? No, hubo partidos y tal. Lo más importante, yo de los más importantes que tengo en mi mente y la historia mía, fue el firmar la Balona. Aquello fue una delicia. Sí, porque yo cuando salí de allí, yo no sabía nada de nada, pero me dijeron que me llamarían y yo estaba esperando como un loco, sabiendo a ver cuándo me llamarían, hasta que mi hermano me dijo, mañana tenemos que entrenar. Pero vengo a referirme a eso. La ilusión y las cosas que yo tenía. Yo me acuerdo que antes a los jugadores se citaban a todos en la caseta, ¿no?
no se sabía quién iba a jugar. Hombre, se sabía quién iba a jugar porque sabían quién eran los titulares, pero había siempre algunas dudas, algunas cosas. Y me acuerdo que cuando llegué a la caseta y entré y me dijo, el entrenador me dijo: Juanito, ¿tú vas a jugar? ¿Tú vas a jugar hoy? Ah, sí, muy bien. Pero vas a jugar de extremo. Yo no había jugado nunca de extremo en mi vida. Y entonces de extremo, dice, ¿de extremo? ¿Vas a jugar de extremo? Y yo dije, para mí, de extremo y de lo que quiera juego yo, voy a jugar. Pues yo lo que tenía era un deseo grande de ponerme la camiseta y salir al campo. Además era con el Granada. El Granada venía de descender y tal y cual. Como vengo a referirme, mi fichaje fue a contrapelo y muchas cosas y tal y cual. Yo todavía, con la edad que tengo, no sé si fue una oportunidad o fue una forma de que querían deshacerse de mí. Me dijeron, vamos a echarte a los Leones. Esta gente, porque todo el mundo creía que con el Granada íbamos a perder, porque era un equipo muy potente y tal y cual. Y sacarme después de extremo y tal y cual. Pero ahí fue el estilo. Venía de primera. Que ven, me venía de baja, y tenía el mismo equipo que estaba jugando en primera. Y salí aquel día y me salió todo extraordinariamente, ganamos 1-0 y ahí a partir de eso ya empezaron ya a contar un poquito más conmigo. La prueba es que yo en aquel entonces las botas de fútbol era muy difícil tener una bota de fútbol y a partir de ahí tuve mi bota particular, mi bota de fútbol, porque verdaderamente la bota de fútbol era unos pocos los que lo tenían, una determinada tenían sus botas, ellos mismos estaban muy pendientes de ella, pero cuando se jugaba decía, ¿tú qué número tienes? El 40, te traían el 40. Y te ponían la bota, no sabía de quién era, pero en aquel entonces ya me acuerdo que me dieron mis botas y tuve mi propia bota y ya empezaron a contar conmigo, ¿no? Empezamos a viajar y empezamos a hacer ¿Cómo te sentías tú entre estos? Porque para ti eran también ídolos. Yo me sentía muy feliz, pero yo sabía que era que había jugadores muy buenos. Estaba Rufo, estaba Félix, estaba Julián, que era estaba Juan Ayala, que era un hombre también importantísimo dentro de la, el mismo Gallardito, que tenía un olfato de gol extraordinario. Estaba Uceda, que ya era veterano, pero Uceda tenía mucha clase. Uceda era un hombre, no era hombre de rompedor, sino era un hombre exactamente. Y había una serie de jugadores extraordinarios que era dificilísimo de bancar. Pero yo poco a poco, conforme fue pasando el tiempo, íbamos viajando, ya iba yo jugando, yo fui entrando en esta mecánica y yo sabía que yo tenía posibilidades de seguir hasta que conseguí el puesto en esa delantera que tú has visto ahí, la que está formada, que juega Mesa, juego yo, Julián, Gallardo y Ayala. Terminó la temporada esa, Gallardo y Ayala fueron al Sevilla. Julián fue el Atlético de Tetuán que ascendió a primera. Y Mesa no fue a ningún lado porque era muy veterano, era ya mayor. Y el único que quedó fui yo. Con otra delantera nueva fue la que jugamos nosotros en la temporada 50-51, la segunda temporada en segunda división, que no duró mucho, ¿no? Que para ti no duró mucho, ¿no? Porque esa temporada fue cuando os enfrentáis al Plus Ultra, el Real Madrid, ¿no? Según tu historia, tú llegas a Madrid. A mí me firma en Madrid en el 52 y me cede al Plus Ultra. Es cierto, sí. ¿Tuviste una temporada más en la Balona? Exactamente. El Madrid me firma y me cede al Plus Ultra. Sí. Que el Plus Ultra, después me enteré que ese trajín de presentar la ficha el 30 de junio, el 30 de junio en la federación, falta de pago, falta de no sé cuántas otras cosas, ese trabajo lo hizo el Plus Ultra, porque el Madrid no hacía esas cosas, el Madrid te permitía el lujo de tener otros equipos. Y entonces cuando me firmaron a mí, yo firmé en el Madrid y me hacen
me hacen de que pase al Plus Ultra, que es el año aquel que yo que jugué en el Plus Ultra. Pues Plus Ultra, precisamente que jugamos contra la Badalona, y yo vine aquí, mi hermano Vicente, yo me llevé a mi hermano que había tenido una lesión muy grave de menisco, se estaba recuperando y tal, y después se vino al Plus, hizo una temporada magnífica y volvió aquí y estuvo lo menos cuatro temporadas jugando de defensa. Pues Vicente era un jugador polivalente, era un jugador muy bueno, era chiquito pero se defendía muy bien en la altura, pues saltaba muy bien, tuvo la mala suerte de la lesión esa, pero Vicente reunía unas condiciones extraordinarias. Firmas en el Real Madrid, te ceden al Plus Ultra y llegas a la primera plantilla de nuevo. Llego a la primera plantilla. Y ahí ya rompe el molde. Ahí llegas a la primera plantilla, exactamente. Y de verme, bueno, había ya una conexión con los jugadores, porque yo, que estaba en el Plus Ultra, los jueves me traían muchas veces a jugar los partidos. Sí. Los partidos de los jueves los jugaba en Madrid. Yo tenía mucha amistad. Yo con el que más relación hice, con el que más amistad hice, fue con Luis Moloni. Sí. Luis fue era muy acogedor y era muy especial, ¿no? Exactamente. Juan, ¿qué te parece? Estás tocando un tema muy importante en tu vida, muy interesante. Para hablar de esto, nos vamos a tu rincón y allí continuamos hablando del Madrid. Muy bien, estupendo. Vamos a aprovechar, ya que estamos en casa de Juan Vázquez, para conocer su santuario. Aquí tiene auténticas joyas que para él lo significan todo. Desde el rincón de su mujer, que fue campeona de rally, hay que decirlo, hasta el trofeito que le entregaron, el recuerdo por su primera internacionalidad. ¿Qué te parece si es el propio Juan Vázquez quien nos explica todo esto y nos va enseñando esos monumentos que tiene ahí? Pues muy bien. Como has dicho tú, Rafael, este es el rincón. Este rinconcito es de Maruja. También fue campeona del campo de Gibraltar y consiguió un gran premio de rami. Era una buena jugadora de rami.
Después tenemos aquí, pues, este trofeo, de los más codiciados que tengo y del mayor el cariño que tengo, es lo que significa el recibimiento que tuve en la línea por unos amigos. Me dieron una cena y me entregaron esta cosita tan pequeñita y tan significante, pero tan importante, importantísima. Porque significó tu primera internacionalidad. Internacionalidad. O sea que ese grupo de amigos, en cierto modo, festejaba contigo. Exactamente, en la consecución del partido del equipo nacional. Porque digo eso porque es que verdaderamente era algo en aquel tiempo. En aquel tiempo era algo dificilísimo, porque se jugaba muy poco, partidos internacionales, no había banquillo y era ahora todo es. Hay más competencia, pero verdaderamente es más fácil de la opción que tiene, ¿no? Estoy viendo un trofeo aquí que te entregaron en Granada. Cuéntame la historia. Sí, esto es por motivo de la final de la Copa del año 59, que jugamos contra Barcelona. Perdimos 4-1, sí. 4-1 perdimos con ellos y se jugó la final de la Copa Nacional. Fuimos subcampeones. Y esto te lo entrega la prensa deportiva de Granada. Esto me lo entrega la prensa deportiva de Granada. Y esto es el primer año que hacía 19 años que el Madrid no era campeón de liga. La llegada de Alfredo fue algo fuera de lo normal. La llegada de Alfredo y Stéfano fue un revulsivo tan importante que conseguimos ser campeones aquel año. Esto es una réplica. Temporada 53, 52, 53, 54. 53, 54. Y me entregaron también a todos los componentes que tenía la plantilla, que son los que ves allí enfrente, que esa era la plantilla, porque había cerca de 34 jugadores, pero la plantilla la formaba aquel grupo de jugadores que está allá arriba, de los que cada vez que lo miro veo que faltan mucho ya. Digo. Van faltando más de la cuenta, sí. Juan, ¿tiene mucha relación con Alfredo Di Stéfano? Porque veo que habla de él con una familiaridad. Porque sí, evidentemente hombre, porque la familiaridad era... Yo estuve poco tiempo con él, ¿no? Estuve un año, pero verdaderamente ahora con la relación que tengo con los veteranos, con los jugadores del Madrid, los veteranos jugadores del Madrid, pues continuamente me invitan cuando hay cualquier acto, cualquier cosa, pues estoy allí con ellos y estamos viviendo. Y últimamente vivimos poner en marcha tenemos el monumento que le hicieron Valdebeba a Alfredo y fue una cosa muy emotiva, porque ya no éramos los compañeros jugadores, sino ya éramos los viejos que nos encontrábamos y había un cierto afecto. Tú comprendes que dentro de cuando se está de jugadores, a tipo de rivalidad y de intereses no se demuestra, ¿no? Y ahora lo estamos viviendo, y también con Luis Moloni, con muchísimos jugadores de los que estaban allí, pero vivimos unos momentos extraordinarios. Cuando nos vemos nos quedamos mirando. Y me acuerdo que hay una cosa que dice: ¿quién te ha visto y quién te ve? Ese es el saludo. ¿Quién te ha visto y quién te ve? Y después, cuando estamos ya charlando y tal, dice: pero estamos aquí todavía, porque es que verdaderamente allí tiene la plantilla que formaba el Madrid en aquel entonces, y no quiero ni contarte los que faltan, porque es que verdaderamente es aterrador cada vez que lo veo. Por eso lo tengo puesto tan alto, ¿no? Porque ahí lo veo menos. Volviendo a esos recuerdos, este rincón de recuerdo que tiene, estoy viendo un panel de fotografías impresionante en la pared. Y, por ejemplo, por poner un ejemplo, porque no sigo un orden, ¿no? Pero aquí te veo que estás en volanda a hombros de la afición. Bueno, ese fue mi último año. Yo en el Córdoba terminé y tenía pues 33 años ya cumplidos. Y entonces yo tenía el título el título nacional.
El título nacional, no, el título regional. Y entonces mi vida estaba ya esa de que yo entraría como entrenador, y yo quería retirarme en primera división, pero la verdad es que me hicieron una oferta tan extraordinaria, me hicieron una oferta muy buena, y le dije que yo... Estaba hablando de Cartagena. No, Cartagena, no. ¿no? ¿De quién? ¿Del Córdoba? Del Badalona. Ah, del Badalona. Vale. División, que estaba en Es verdad, es cierto. Que es donde yo me retiré prácticamente, que fue cuando ya después me vine para acá, me hicieron una oferta estupenda y yo ya para rechazarla yo no sabía qué decirle, y le dije que yo echaba mucho de menos el mar. Yo estaba en Córdoba, yo echaba mucho de menos y estaba loco por volver otra vez a mi tierra. Entonces me dijeron, no te preocupes. Y me buscaron una casa y me dieron una casa en Premia de Mar. Y así que bien, ¿no? allí me dieron una casa y fue una oferta que no pude rechazar. Y este fue mi último año. Y entonces jugamos una liguilla, ¿no? Estábamos en segunda división y tuvimos que jugar la liguilla de permanencia. Y nos tocó el Cartagena. Fuimos a Cartagena y perdimos 2-1. Y después a la vuelta le ganamos 3-0, creo que fueron, sí, 3-0. Y yo metí 2. ¿Y yo metí el gol de allí de Cartagena lo metí yo, el 2-1 lo metí yo. Quiere decir que metí en estos 2 partidos, fueron 2 goles. Y la gente fue un entusiasmo muy grande, se tiraron al campo y me cogieron hombros. Y yo decía, ¿dónde me llevarás? Yo no sabía si era que me iban a tirar para un sitio o para otro, pero no, me llevaban hombros y era en plan de júbilo. Era en plan de júbilo, sí. ¿Qué recuerdo más importante tiene Juan de tu paso por el Real Madrid? ¿Qué ídolo? ¿Qué te dejó marcado en tu vida el Real Madrid? ¿Qué fue lo más grande? ¿El Real Madrid? Bueno, el Madrid para mí fue, no sé, quizá a lo mejor sea un poco exagerado, ¿no? Es como si hubiera ido a la universidad, sin haber pasado por los antiguos institutos, ¿no? Yo cuando llegué allí, la vida era totalmente diferente en todos los aspectos, ¿no? La forma de vivir, el comportamiento, el compañerismo, era diferente. Y además teníamos un presidente, creo que el Madrid no volverá a tenerlo jamás. No volverá a tenerlo jamás. Recordando ahora últimamente a este Calderón, lo que verdaderamente el destrozo que ha hecho en ese Madrid. Creo que no volverá a tenerlo. Don Santiago era un hombre muy listo, era un hombre muy inteligente, era un hombre universitario, era abogado, ¿no? Pero era un hombre muy listo, y entonces en aquel entonces había una educación muy precaria, lo mismo que todo en la vida, en los años 50, primero en el año 52, y él se daba cuenta que la gente llegaba allí y le costaban trabajo amoldarse y tal, ¿no? Y entonces él organizaba toda la semana, organizaba una comida de confraternidad a los jugadores, invitaba a toreros importantes, mayores, a artistas importantes, a políticos, a gente de la música, en fin, toda esa gente. Entonces nos iba metiendo en un ambiente bastante... Sí, que te enganchaba, nos estaba metiendo en un ambiente que lo desconocíamos todos, y entonces cada uno ya tenía que aportar lo que quería. Si te gustaba, entraba, y si no entraba. Y me acuerdo que cuando terminábamos de comer, casi siempre salíamos para dar una vuelta por ahí, a tomar una copa y tal y cual, porque lo hacíamos casi siempre en un martes o un miércoles. Y un día me dio por abrir la puerta, y cuando yo vi, dije, ¿ahí qué pasa? Dice, ahí que se reúnen todos los invitados y tal cual, empiezan a hablar, empiezan a hablar, empiezan a contar cosas, y digo, pues yo me voy a quedar. Cuando yo entré y escuché de hablar a cualquiera de los que hablaba allí, de habitual, ¿no? Hablar, literatos, músicos, toreros, personalidades cada uno en su... gente importantísima. Yo dije, para mí esto no me lo pierdo yo jamás. Y entonces desde aquel entonces yo terminaba y me sentaba allí, y entraba, había algunos otros jugadores también que se quedaban, nos traían nuestro café, si querías tomar una copa también te daban tu copa, y escuchaba esas conversaciones, esas cosas que eso valía muchísimo.
en todos los aspectos, porque te ibas formando, te ibas haciendo de una cosa que no la que la desconocía, ¿no? Y pero te digo que don Santiago era un hombre muy listo, ¿no? Era un hombre muy listo y era un hombre muy inteligente. Me acuerdo una mañana que entró en el campo, porque él llegaba todas las mañanas antes de empezar el entrenamiento. Todas las mañanas entraba, tenía una perrita con un cascabelito y la perrita entraba antes y se formaba un lío allí por coger la perrita porque todo el mundo quería entregarle la perrita a Santiago, lógico. Y entonces llegaba él, ya saludaba, buenos días, hola, buenos días, don Santiago. Y entonces tenía un saludo especial para su niño, su ídolo y al que él más quería, Luisito en Bologne. Decía por la mañana, Luisito, ¿dónde está? Y Luisito se ponía como el enanito ese con la cara colorada, no podía estar. Luis podía haber hecho en el Madrid lo que hubiera querido, lo que pasa es que el Madrid Luis fue siempre un hombre que no le dio importancia a eso, pero Luis era el ojito derecho de don Juan Santiago, sí. Una curiosidad que he tenido siempre, ¿cómo te llega a ti, tú estás, dónde jugabas, dónde estabas jugando cuando fuiste al Madrid? Cuando enfermé aquí, la Balona. ¿Y cómo te enteras que, primero, quién te lo dice? ¿Cómo te llega a ti la noticia que el Madrid te pretende? Bueno, no, esta fue que jugamos en Madrid, precisamente. Con el Plus Ultra. Esta fotografía que está muy oscura, pero esto es en Madrid. Jugamos en Madrid con el Plus Ultra. Ajá, que era filial del Madrid. Era filial del Madrid, y entonces nosotros jugábamos el sábado por la mañana. Se jugaba el sábado por la mañana y llegamos y jugábamos en lo que es Bernabéu, Santiago Bernabéu, que era Chamartín, y decía que era la mitad de lo que hay ahora, del volumen de estadio que tiene, era la mitad de lo que estaba. Y entonces jugamos un partido y perdimos, creo que fueron 3-1 y tal. 3-1. Estaba 3-1. Y era un campo que el Madrid hacía pues unos 3 años que lo había inaugurado, los belenenses, un equipo, me acuerdo perfectamente del nombre del belenense, un equipo portugués, fue el que lo inauguró. Y cuando terminamos de jugar, pues nos duchamos. Yo me duché muy rápidamente. Y entonces dije, yo me voy a recrearme en el campo. Y cogí la escalera otra vez y salí allí fuera y empecé a ver el campo aquel, porque aquello era, en aquel tiempo era algo fuera de serie, porque que te dicen, en aquel entonces no había periódico, no había radio, no había nada, no había noticias, no estaba el telegrama, ¿no? Y vengo a referirme, entonces yo estaba viendo el campo, cuando estaba viendo el campo, pues una voz detrás mía, un señor gordo, un hombre poco bastito, ¿no? Extraordinaria persona, gordo, bastito, y la nariz muy a lo pompón, muy a lo coloradita, y entonces escucho de que me dice, chaval, muy madrileño, ¿no? Chaval, ¿te gustaría jugar aquí? Y yo hice así, miré para atrás, y en los campos había siempre los chavalitos estos que los jugadores cogen, una mentalidad atrasada y tal y cual. Entonces yo miré para atrás y yo dije para mí adentro, este es el tontito de aquí de turno. Pero sigo yo mirando y tal, y él se va acercando a mí. Pero a él en este momento sale Félix, que sale también al campo de fútbol. Entonces sale Félix y la voz de Félix dice, Don Ángel. Y hago yo así y digo, ¿cómo? Ángel, digo, Félix, ¿tú conoces a este hombre? Y dice, este es Don Ángel Rodríguez el Feo, este es el rey de España, este es el que nos mueve a todos los jugadores y tal y cual. Y algo así, me quedé mirándolo, ¿tú sabes lo que me ha dicho? Que quiero venir aquí, digo, dígame usted, mire lo que me ha dicho usted delante de él. Porque yo ya no lo quería dejar escapar. Yo dije, para mí este no se me escapa. Y digo, dígame usted. Y dice que si quieres venir a jugar aquí. Y entonces yo le dije, ¿pero a dónde? ¿Al Plus? ¿Qué dice? No, al Madrid. Entonces Félix empezó a hablar con él, me acuerdo que empezó a preguntarme en qué condiciones estaba yo, y yo le dije, mire, yo no sé en las condiciones que estoy la Balona. A mí me llamó la Balona
ya había firmado mi hermano. Y yo creo que me firmaron porque dijeron, bueno, como los grandes almacenes, 2 por 1, ¿no? Dijeron, bueno, vamos a firmar ya el hermano, vamos a firmar este. Y entonces pues llegué, estaba Antonio Belisó, entró estaba a la puerta y me dijo, Antonio, te estamos buscando, Juan, entra para adentro, te estaban esperando. Allí estaban esperándome y entonces me dijeron, firma ahí, allí, aquí. Y yo, firme. Cuando me dice, ya te avisaremos para entrenar. Digo, yo no sé ni lo que firmé. Dice, ¿y cuánto ganas? Pues yo no sé, porque cuando voy me dicen que ya se ha terminado el dinero, y ya ya está, ahí ves que me pagan. Bueno. Una vez me dan pues 50 pesetas, otras veces me dan 20 duros, me da lo que sea, pero yo no tengo ni idea. Entonces me dice, pues bueno, tranquilo y tú no pidas absolutamente nada, que yo ya me encargaré. Claro, ya tenía tu carta de libertad. Daba casualidad que yo estaba a punto de hacer el servicio militar, y entonces el Madrid me arregló el servicio militar, que cuando fuimos a Cádiz, pues todos salían, uno para Cataluña, otro Ceuta, otro para no sé cuánto y tal igual, y después salió mi nombre, tal, a Madrid. Fue una sorpresa enorme, y yo ya más o menos y ya lo tenía arreglado, y así fue como me firmó en Madrid. ¿Cuál fue tu primer sueldo en el Real Madrid, si lo recuerdas? ¿Tu primer sueldo? ¿Tu primera paga en Madrid? Mi primera paga. Bueno, la primera, te voy a decir la diferencia que había. Yo cuando fui al Madrid, yo seguía trabajando. Yo trabajaba de Juanito, el sastre. Y yo trabajaba por la tarde, si entrenábamos por la mañana, trabajaba por la tarde. Y yo ganaba 29 pesetas al mes. 29 pesetas no. 20 pesetas al mes ganaba yo. Entonces cuando fuimos me llamaron para firmar y tal y cual, quería don Ángel conmigo y tal y cual. Entonces estaba ahí Piña, que era el secretario, y me dice, bueno, pues chaval, ¿qué condiciones quieres tú para firmar? Y yo me quedé mirando a don Ángel yo qué sé, ¿Te cuánto me da? Yo dije para mí, pero ¿esto qué? ¿Te va a estropear esto qué? Dice, no, bueno, y dice, bueno, ¿pero qué es lo que usted? Digo, mire, a don Ángel te lo he dicho, estoy hablando, digo, no, lo que ellos crean que yo puedo valer, yo quiero demostrarlo, claro. Bueno, pues chaval, pues te vamos a dar, el sueldo va a ser de 2.500 el primer año. De 20 pesetas. El primer año. 2.500 el primer año. Y yo dije, yo creí que lo había escuchado en la mente. Digo, 2.500. Dice, y como ficha, pues el primer año vas a ganar 75.000 pesetas, el segundo te lo vamos subiendo hasta que llegue a las 100.000, los 3 años. Y yo dije para mí, pero es posible esto. Pero es posible. Qué barbaridad. Yo me acuerdo que cuando yo salí de allí con don Ángel, salí, me dice, ¿qué? ¿Estás contento? Y le digo, don Ángel, ¿cómo contento? Yo no me creo, ¿de verdad que a mí me van a dar ese dinero? Así se ríe. Y el Madrid que no fallaba, claro. ¿Ese dinero me lo va a dar? Y dice, claro. Y entonces ya, yo empecé ya porque él me dijo, no, tú lo vales, tú lo vas a valer y tal, ¿no? Empezó entonces yo ya fui haciéndome, como te estoy diciendo, ¿no? Me fui haciendo más hombre, más profesional, menos de aquí, porque yo, una de las cosas que a mí me valió muchísimo fue que aquí me regateaban mucho todo. Claro, dinero, bueno. Porque yo era, no en dinero, sino en las condiciones que yo tenía como futbolista. Las condiciones que tenía de futbolista. Bueno, también, claro. Yo tenía las condiciones de futbolista, los elogios eran poquísimos, se hablaba un poco, siempre era muy escasito, lo que hacía no era. Y entonces pues verdaderamente yo tenía esa duda, y yo me acuerdo que Félix decía, tú llegarás a ser un buen futbolista, y tú no sé cuánto. Félix fue un hombre que me ayudó muchísimo, me ayudó muchísimo. Y claro, yo una de las cosas que tuve fue la lesión tan grave que tuve aquí en la Valona, el balonazo que me dieron en Granada. Pues Granada tiene una cosa muy importante, tiene dentro de la historial mía tiene un apartado muy importante. Yo debuté contra Granada aquí. Yo jugaba de interior, aquella mesa
estaba lesionado y no estaba en condiciones, entonces me dijeron, tú vas a jugar, y salí de extremo. Fue la primera vez que yo había jugado de extremo. Tengo un defensa muy grande y cuando terminó el partido, el Granada había venido que venían de descender de primera división, con unas grandes figuras de muchos nombres y muchas cosas, y le ganamos 1-0. Y me acuerdo que por la noche había una hoja en la calle Real, que era la que se tiraba y tal igual, que me estaba pregonando, yo me guardo la balona del guanto, y me acuerdo que el título de aquel día era El gato y el ratón, porque el defensa era muy grande. Entonces yo era muy ágil y me iba muy fácil de él, y se tituló más o menos el gato y el ratón. Pero después, cuando fuimos a Granada, el gato me estaba esperando, y no es que lo hiciera intencionadamente, sino fue en una jugada, me dio un balonazo y me pegó un balonazo en el peso tan tremendo, con aquellos balones que como pesaba, con aquel tal y cual, que ahí me desmayé, ¿no? Caí, total, me recuperé, como tú sabes que no cambiaban en el campo ni nada de esas cosas, no había cambio, pues terminé el partido. Pero cuando vine yo me sentía mal, y don Juan García Cabrero, que fue el que me reconoció, me dijo, tiene una inflamación pulmonar, tienes que meterte en cama durante año y medio. Cuando yo llegué, el año y medio, mes y medio. Y entonces cuando yo terminé, mi madre estaba allí, y me acuerdo que mi madre se fue a la calle de Vista Alegre, una ditera que había, fue doña Jerónima, me acuerdo, fíjate, llegó, le dio doña Jerónima, deme usted 20 duros. Cogió dedito 20 duros y me llevó, y por la mañana me cogió, se metió en el coche y me llevó a Málaga al mejor médico que había de pulmón, el doctor Ventavó. Y cuando llegó, certificó exactamente lo mismo que don Juan García Cabrero había dicho. Me metieron 1 mes y medio en cama, me dieron alimentos buenos y tal y cual, y cuando yo salí del 1 mes y medio, fue cuando yo llegué ya a jugar ya a Madrid, ¿sí me comprende? Sí. Con el peso y con la envergadura que me faltaba de antes. Y entonces, claro, las condiciones que yo tenía, porque mi fútbol era diferente. Aquí en la línea me gustaba muchísimo, era aquel entonces el jugador de choque, el jugador de garra, el jugador que metía y tal igual, y por lo que se ve yo era de otro estilo de juego. Y claro, y eso no encajaba. Pero claro, cuando me vieron por ahí, da casualidad de que yo gusté, y ahí empecé, ahí en ese tiempo me firmé en el Madrid con 22 años, firmé en Madrid con 22 años, y me retiré con 35 en primera división. Es decir, que yo desde que llegué arriba ya no dejé la primera división, he estado 11 temporadas en primera división. Y estuve 5 o 6 en la... si me acuerdo lo que es, 5 o 6, sí. 11 años en primera y 5 en segunda. Y 5 en segunda, exactamente. Y claro, y ahí empezó mi lucha. Y claro, yo me acuerdo de esto que me estabas hablando de que si yo me lo creía o no me lo creía. Lo que sí te puedo decir es que cuando yo empecé a darme cuenta el paso tan importante que yo había dado, como un juramento, yo mismo con un juramento, yo dije, me quedé mirándome y dije para mí, bueno, ya estoy aquí, porque llegar es fácil, claro. Llegar es fácil, lo difícil es mantenerte, ¿no? Y fue como una especie de juramento, digo, a ver quién es el que tiene pelota de tirarme aquí abajo. Y ahí mantuve el tipo hasta los 35 años. Ahí arriba. Este ha sido el paso de Juan Vázquez por el Real Madrid. Hay muchísimas más cosas que contar, que será motivo de otro programa. Ahora sigamos hablando de la Real Valladolid.
han tenido ustedes la oportunidad de oír la historia de Juan Vázquez, de su llegada al Madrid, etcétera, etcétera, que no hemos podido contar entera porque tienen que entender ustedes que estamos hablando de la historia de la Valona y sin dejar de pasar por ese momento tan importante de la vida de Juan, llevan dos: uno, jugar en la Valona; otro, que el Real Madrid, un equipo de tanta categoría, se fijase en un jugador de la línea, ¿no? Y él se sintió tan orgulloso que firmó de cualquier manera, sin saber lo que había de por medio. Pero Juan Vázquez sí tiene que contarme qué sintió, qué sentía Juan Vázquez cuando se rodeaba, se codeaba, viajaba en el mismo autobús y se vestía en el mismo vestuario de esas grandes figuras, ¿no? del fútbol, que habían sido tu ídolo seguro, ¿no? Grande, exactamente, grande figura. Hay una que como anécdota te puedo decir que un día hablando con Miguel Muñoz, pues me decía que yo me quedaba un poquito abstraído en la caseta y tal y cual, y él venía y me decía, despierta, me decía así, despierta, tal y cual. Y un día, pues le dije, te voy a enseñar porque despierto, te voy a enseñar una cosa. Y le digo, tú sabes que tú me firmaste esta fotografía cuando yo vine a jugar aquí con el Plus Ultra y ponía a nuestro compañero, y me dice, aquí está la fotografía esa, sí. Esa fotografía está aquí, a nuestro compañero de profesión deseándole mucha suerte, y al año y cerca de un poquito más o menos del año estaba yo aquí conmigo. Bueno, pues yo estoy aquí y yo no me lo creo que estoy. Y dice, pues sí, tienes que hacerte ya la idea, tienes que hacerte la idea y tal y cual. Yo con Muñoz tuve, ya te he dicho que Luis Moloni fue el primero que más encajé con él, pero con Miguel Muñoz tuve yo una gran amistad por la sencilla razón, fíjate, íbamos paseando por el centro de Madrid, bueno, una de las calles céntricas, y nos paramos en el escaparate y había un de esto, ¿qué se pone? ¿Un aroná de eso? Lo que tiene metido el probador, vale. Bueno, un maniquí, sí. Un maniquí, y tenía una americana magnífica, muy bonita, y entonces él se paró y se quedó mirando la americana, yo me quedé detrás de él mirándolo y dice, vamos a entrar a verla cómo es esto. Y entonces le trajeron, se la probó y la puso encima del mostrador. Pero cuando la puso encima del mostrador, yo en vez de mirar a la americana como todo el mundo la mira por delante, cogí, la metí y la abrí así por dentro. Y empecé a mirarla por dentro. Iba por dentro. Y va por dentro. Y entonces hizo así y dice, ¿por qué mira la americana por dentro? Y digo, porque yo me he levantado de un banco de madera ganando 20 pesetas a la semana hace un cuarto de hora y estoy aquí. Entonces él se dio cuenta de la importancia que tenía el que yo me estuviera en las nubes. Y eso era importante porque el padre de Miguel Muñoz era sastre y él tuvo también unos inicios. Y ahí fue como convivimos. Y entonces yo también, el Madrid, los jugadores del Madrid vivíamos en una zona casi todo, y el Atlético de Madrid vivía en otra, en Cuatro Caminos vivía en el Atlético de Madrid. Y vivíamos muy cerca, y teníamos una relación. Entonces, yo, ¿cómo te voy a decir yo a ti? A ver, que no suene a pedantería, pero que suene a lo que yo llevaba adentro y lo que yo creía. ¿Tú te diste cuenta que tú hacías aquello? Yo sabía que en la caseta había muchos jugadores, pero había un grupo de jugadores que era la creme del equipo. Y ese grupo, pues cuando salían de viaje, pues teníamos una mesa
aparte, no aparte, sino tenían una mesa que se sentaban siempre los mismos y tal y cual, unas veces se sentaban en un sitio y en otro. Y me acuerdo que fuimos, en Pamplona llegamos a Pamplona, estábamos en el hotel y entonces estaba yo en la puerta y sale Miguel Muñoz y empieza a decir, ¿qué? Vamos a dar una vuelta y tal, damos una vuelta, cuando abrimos, entramos en el comedor y me dice, ¿tú bebes vino? Y digo, yo no. Dice, pues vente con nosotros y te sientas en la mesa de nosotros, porque antes ponían una botella para 4, como ellos eran 6, ¿tú me comprendes? Ellos siempre buscaban la fórmula de que le dejara la botella y no querían que nadie, y buscaban uno y dijeron, él me vio el pipiolo y me dice, ¿verdad qué? Y yo, ¿cómo fue la reacción mía que le dije? No, yo no bebo. Me acuerdo que me senté aquella noche, otro día, fuimos de viaje, otro día y tal y cual. Me acuerdo que en uno de los viajes que fuimos, pues ya tenía yo, quiero decir, yo ya había entrado ya dentro del juego de ellos y dentro de las normas de ellos. Entonces pues, así, nos sentamos y la copa mía la cogía y la ponían boca abajo. Como diciendo, este no bebe, ¿no? Y me acuerdo que hicieron así con la copa abajo, cogí yo la copa, la puse para arriba y dije... Aquí yo bebo vino. Dice, ¿cómo que bebe vino? Digo, a mí me gusta el vino más que a todos ustedes. Un vino Rioja de aquel entonces que no se veía porque nosotros estamos acostumbrados a beberlo de aquí, de Jerez, los vinos blancos. Vino Rioja era entonces, el vino que ponía. Y digo, a mí me gusta más que a todos ustedes. Sí, y le hizo mucha gracia de ver de la forma que yo me introduje entre ellos. Ya ellos captaron de que ¿cómo te viene una cosa? Que yo no venía a pasar tiempo, sino que yo quería llegar y progresar y estar con la gente de eso. Y caímos muy bien. Y entonces en aquel entonces ya como viajábamos en un tren, pues entonces Miguel ya me decía, Juan, ¿Tú duermes bien o no duermes bien? ¿Verdad? Yo siempre he dormido bien, a mí no me ha molestado nunca eso. Y como en el tren estaba la cama de arriba y la de abajo, y como en aquel entonces los raíles hacían tac, 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 pues había que, a él no podía dormir ahí de abajo. Entonces me decía, vente conmigo. Y yo me acuerdo que yo dormía en la cama de abajo, en el tacatá, y él dormía hasta arriba. Y eso vivía, pero yo tenía una relación, yo tenía una gran relación y me acuerdo que eso fue una anécdota que fue importante. Una cosa importante para seguir hablando de la Valona y que me cuentes más anécdotas como tú fuiste entrenador y todo lo demás. ¿Cómo te marchas del Madrid, Juan? ¿Cómo se produce ese momento? Pues el Madrid. Que te vas del Madrid a Las Palmas. Sí, eso fue verdaderamente fue la decisión más absurda y más desacertada de mi vida deportiva. Porque, pero sin embargo, te digo esto a nivel de la categoría del jugador, ¿no? Pero si yo te dijera, como yo me sentía, cuando yo iba a ver la lista y yo no me veía dentro de los 17 de jugadores, de ahí esa decisión, ¿no, Juan? Yo entonces era el jugador, bueno, yo era el tío más pobrecito que había en Madrid, con mi vida resuelta, con mi ambiente, con todos mis líos, mis cosas, todo lo que había. Pues yo lo que quería era jugar, a mí me faltaba la vida cuando no jugaba. Y en el Madrid era muy difícil jugar, porque eran todos jugadores consagrados, jugadores de una categoría. Y eso le ha pasado a muchos jugadores. Características. Me acuerdo que no estaba yo solamente, yo me acuerdo que vinieron de ganar campeonatos del mundo 2 uruguayos, que uno era Rodríguez y el otro era Brito. Venían de ganar campeonato en Brasil, que habían ganado Uruguay. Esa gente jugaron los mismos partidos que yo, porque es que era muy difícil. No había banquillo, muy poca competición, daba tiempo a tomar un catarro y a curarse durante la semana, incluso las lesiones, sí. Y claro, eso era muy difícil. Entonces yo sabía que iba a ser
entrando y saliendo aunque las cosas que hiciera. Sí. Entonces yo no podía. Entonces Luis en Las Palmas ascendió. En Las Palmas ascendió. Y como en aquel entonces tampoco se podía, y cedido a un equipo de primera, tú me comprendes, como ahora a lo mejor ceden a un jugador de primera y le hacen un contrato de recompra y cosas de esas, ¿no? Sí. Ahí había que jugar, o en primera no se podían ceder los equipos uno a otro, o había que ir a segunda. Yo dije que a segunda división yo no jugaba más. Entonces había el Español se interesó por mí, y el Valencia también se interesó por mí. Pero me acuerdo que me llamó hoy Piña y me dijo: Juanito, esos equipos no puedes ir a ninguno de ellos. Tú con 23 años, y que vas ya para 24, tú no puedes ir porque con esta edad no te podemos dejar esos equipos. Si quieres ir a otro, a otro. Y entonces Luis Moloni me empezó conmigo, empezó a hablarme de Las Palmas, empezó que había subido, que vas a vivir muy bien, que vas a estar allí muy bien, que Sí, pero todo eso era mi interés. Y salió. Todo eso era mi interés de no Sí. tenerte enfrente, Exacto. de entrada, aunque después te tuvieron enfrente con los Unión Deportiva Las Palmas. ¿Cómo? Que le iban a hacer más daño siendo jugador del Español que no siendo jugador Sí, de Las Palmas. no, es que evidentemente. no era conmigo solamente, era Claro, era con cualquier jugador con Canadá, suponiendo con Marsal lo cogieron, lo cedieron al Hércules de Alicante, porque estaba en segunda división. Entonces me dijeron: ¿usted quiere ir a Alicante? Y yo dije: yo no voy a Alicante. Claro, hombre, yo tú me quieres quedo ir aquí, yo me primera. quedo en la plantilla, porque aquí tienes que aguantar eso de jugar un día y otro día no poder, y otro entrar y cosas de esas. Entonces quiere decir que, en una palabra, yo tenía mi vida resuelta, todo eso, pero yo no era feliz en el Madrid en aquel entonces de esa forma. Yo tenía que jugar fútbol. Te fuiste a Las Palmas. Y me fui a Las Palmas. Tuviste 4 temporadas en la Unión Deportiva Las Fueron las Palmas. 4 Y temporadas además, perdidas impresionante, totalmente, porque Impresionante el tema porque no fuiste feliz. en Las Palmas pues jugué, pero me di cuenta de que había sido un fracaso total el No traslado estabas mío. feliz. ¿Eh? No estabas feliz. No, era feliz porque jugaba, pero que lo que yo quería conseguir no podía conseguirlo allí, ¿comprendes? No podía conseguirlo en Las Palmas. Había conseguido de jugar y de estar en el candelero y verme con jugadores importantes, y yo comparar, ver los jugadores cuando jugábamos contra Barcelona, con esas grandes figuras, Claro. en Barcelona, y contra todas esas cosas, en Bilbao y el otro, y yo me fijaba en los jugadores buenos y yo decía: ese es bueno, pues yo también puedo ser. Y quiere decir, había comparaciones mentales, ¿no? Entonces, Después de esos 4 años te marchas al Granada. a Granada. Se consigue un subcampeonato de la Copa. En Granada hicimos una campaña muy buena, jugamos una temporada muy buena. Y además consigue ser internacional. Y aparte de eso, exactamente. Que Pero sí. yo cuando llegué a Granada tengo 28 años ya, ¿sabes? Yo tengo 28 años. Pero eres internacional. ¿Sí? Qué curioso. Tengo 28 años y yo sabía que el tren se me había escapado, porque la ilusión de todo jugador es conseguir en aquel entonces era jugar en el equipo nacional. Claro. Ese era ¿cómo te dice a ti? La guinda del pastel, ¿no? Sí. Y la verdad que yo ya con 28 años yo creí que ya poco podía conseguir, pero cuando dijeron de que íbamos a un partido internacional en Granada, me acuerdo que hice una temporada muy buena, y cuando me seleccionaron, me acuerdo con mi hermano Yuri, que estaba allí conmigo, porque Yuri firmó en Granada y estaba cedido al Recreativo, ¿sí? Y estaba mi hermano Yuri, estaba en mi casa, y cuando me enteré de que íbamos a un partido internacional, le dije así: ese partido lo juego yo, le dije. Y me dice: sí, con 29 años va a jugar tú en ese partido. Y digo: ese partido lo voy a jugar yo. Porque el jugador de aquí tienen que cogerlo. Tienen que coger, porque tienen costumbre, ¿no? Un jugador de aquí tienen que cogerlo. Ese partido lo voy a jugar. ¿El partido se jugó en Granada? En Granada. Y ese partido lo voy a jugar yo. Y mi hermano yo se echó a reír, porque este está loco, ¿eh? Y era una fantasía lo que yo había dicho, ¿no? Pero vamos, era una prueba de fuego que estaba haciendo yo, ¿no? Claro. Era prueba. Y verdaderamente, porque ¿Qué hilos moviste, Juan? me seleccionaron, ¿Qué hilos moviste para que te seleccionaran? ¿Qué? ¿Qué hilos tuviste, qué resorte tuviste que tocar para que te subieran a la selección?
No hubo ningún resorte, No, sino simplemente que había que coger un jugador, cuál es el jugador el mejor momento. Yo, quizá a lo mejor me ayudó las campañas mías que yo había hecho, como había ido, me venían siguiendo y tal, ¿no? Y yo me acuerdo que cuando me seleccionaron, pues estábamos allí en el hotel, ahora ha muerto uno también, Manolito Ruiz Sosa, que aquel día debutó, Manolito Ruiz Sosa. Fue adversario tuyo como entrenador también. Sí, Manolito Ruiz Sosa, aquel día debutó. Y me acuerdo que cuando fue el partido internacional, en aquel entonces no había ni retransmisiones de radio ni nada, y aquí creo que hicieron algo, Carrasco creo que hizo algo, unas noticias que venían de vez en cuando, que daban noticias de Granada, pues no va a jugar, pues no se va. Me acuerdo yo que aquel partido tenía yo, una de las grandes satisfacciones también de mi vida es a mis tres viejos. Tenía a mi padre, a mi padrino, y a mi suegro. A los tres estaban allí, sentados en el campo de fútbol, estaban allí viéndote jugar con la pelea. En la caseta se había pactado de que yo saldría a la segunda parte, ¿no? Entonces terminó la primera parte y empezó la segunda, y la gente, cuando no me vieron de salir, empezó todo el campo a gritar el apellido mío, Vázquez, Vázquez, Vázquez. Mi padre estaba muy delicadito de corazón y dice que lo pasó muy mal, después me lo contaron por la noche, pero se emocionó muchísimo y salí al campo y formé la delantera aquella que jugaba yo, jugaba Mateo, Pepillo, el interior izquierdo de Barcelona y Camp, no me acuerdo cómo era, un interior izquierdo, formamos la delantera aquella y ahí es la que tuve en fotografías ahora y está viendo, ¿no? Tenemos que seguir hablando de la Badalona, Juan, así que tu paso por el Córdoba no lo podemos olvidar y tampoco por el Badalona, del que ya hemos tenido oportunidad de ver en el rincón tan particular que tienes como jugador del Real Madrid, cómo te subían a hombros los aficionados porque marcaba 3 goles en una eliminatoria. Pero llega el momento de retirarte del futbolista y pasas a ser entrenador. De futbolista a entrenador. ¿Qué edad tenías, Juan? Pues ya habías pasado 30 y algo. Yo tenía ya 35 cuando yo llegué aquí a La Valona. Yo llegué a La Valona y entonces Pepe Campos, pero Pepe Campos Jurado, ¿no? Sí. Pepe Campos Jurado era directivo y tal, entonces me dijo que La Valona me quería firmar y yo le dije, hombre, yo ya vengo ya de vuelta, yo vengo de entrenador, yo no estoy, no, pues tú tienes que jugar porque tiene aquí un buen ambiente, pues no sé qué, no sé cuánto. Tú te retiraste como jugador de primera. Firmé, Te retiraste como jugador de primera división. Me retiré como jugador de primera división con el paso por el Badalona en segunda. Efectivamente. En segunda. Sí, yo no quería, que es lo que el paso tú no querías dar, pero al final te convencieron. Yo quería haberme retirado, pero vamos, ya te he contado que la oferta fue muy importante y no se podía rechazar. Llegué a Badalona, eres entrenador y además lo haces campeón del grupo y juegas una liguilla de ascenso. Sí, pero yo era jugador primeramente. O sea que entraste como exactamente, no funcionaba bien la cosa y hubo la dimisión del entrenador. Vale. Entonces dijeron, bueno, pues con el mismo dinero que estamos con Juan, la misma que cuando jugador, el mismo dinero y tal vamos a tener de entrenador. Entonces me dijeron, ¿tú quieres coger el equipo? Y digo, bueno, pues cojo. Yo me había lesionado, había tenido una lesión de tobillo y tal y cual, y entonces cogí el equipo y el equipo empezó a funcionar de una forma extraordinaria y fuimos los campeones del grupo. Y entonces, incluso fuimos los campeones del grupo y se traspasó un jugador, a Fali, al Córdoba. Ahí está. A Fali, al Córdoba. Y nos tocó con el prosciutto, con un hueso muy grande, que yo sabía que no había absolutamente nada que hacer, ¿no? Yo me acuerdo que Fali era el hombre base del equipo. Él y Valerga eran 2 hombres en el centro del campo, muy importante para mí. A Valerga lo expulsaron aquel día
jugando la liguilla de ascenso con el Plus Ultra, ¿eh? Y Fari fue traspasado y el Córdoba nos dio 2 jugadores, ¿no? a cambio de lo que el dinero le dieran y tal y cual, a cambio. Pero había una cosa muy importante, era la gran oportunidad de Fari. Fari no había más remedio que dejarlo, y yo cuando vi de que era el Plus Ultra, yo dije, esta no la pasamos, porque yo conocía el Plus Ultra y las posibilidades y el potencial y el poderío que tiene un equipo, y no podía, tenía que ser una cosa muy, muy especial. Y entonces pues a Fali se traspasó, y Fali jugó, debutó nada menos que en San Mamés, en la Catedral del Fútbol. Fali solucionó también parte de su vida, ¿no? Como digo, te haces entrenador de la Balompédica, ganas una liga, juegas una liguilla, y después entrenas equipos como el Baleares, el Iturge, el Córdoba. Llegas a entrenar Córdoba como segundo de Kubala y como primero del filial de vuelta a la Real Balompédica Llenense, Alcoyano, Cartagena, Olímpico de Sátira, Lérida, Melilla y de nuevo Real Balompédica Llenense, donde decides retirarte del fútbol activo. 33 años. Qué cantidad de historia, sí, para otro programa, Juan. Sí, yo creo que es eso, es una pena de que verdaderamente haya un desconocimiento de... No, estamos dando a conocer. En mi pueblo haya un desconocimiento de lo que ha sido importante, de recorrido. Ha sido muy importante, Juan. Sí. Y aunque tú no lo creas, en tu pueblo la gente sabe, sí, que esto ha sido muy importante. Sí. Otra cosa es que lo reconozcan. Otra cosa es que lo pregonen, que es lo que yo no he llegado a entender nunca en mi pueblo, ¿no? De que habiendo tenido a alguien tan grande como Juan Vázquez, alguien tan importante que fue Manolo Mesa en el Sporting de Gijón, que fue impresionante, el pulmón, maravilloso, impresionante, y no seamos capaces de reconocerlo. Manolo Mesa sanroqueño, tú de la línea, y de otros linenses que han destacado como, sí, pero como Juanito Ayala, por ejemplo, de Sevilla. En San Roque Mesa ha tenido otro reconocimiento. En San Roque, pero en la línea no. En San Roque, en la línea no, y fue jugador de la Balón. Y salió de la Balón. Hay una cosa muy importante, Ahí sí se le ha dado su sitio. Hay una cosa muy importante que quiero que lo sepa mi pueblo, ¿no? Lo que dentro del recorrido mío. Cuando yo fui internacional, resulta que en aquel tiempo había una comunicación con los jugadores, con sus pueblos, con sus ayuntamientos, con sus cosas. Yo me acuerdo que allí todo el mundo recibió su telegrama y su cosa, recibieron de fulano de tal, el ayuntamiento de la línea, enhorabuena, no sé qué, no sé cuánto. Y yo me quedé esperándolo, y me acuerdo que me preguntaron, Juan, ¿qué? ¿Y a ti qué te han mandado? Y entonces, como yo vivía en Granada, digo, las cosas de mi tierra, oye, en vez de mandármelo aquí, dármelo de golpe, la he cogido y me las mandado a mi casa. ¿Qué? Y mi mujer me ha llamado diciéndome que tiene un telegrama. Salía, capé aquello porque aquello era para llorar, para que se cayera los palos nombrados. Y lo gracioso del caso era que verdaderamente en aquel entonces el alcalde era un antiguo jefe de mi mujer. Maruja estaba en la zapatería La Ideal, Pedro Alfajeme, que fue su jefe durante 4 años, y resulta que parece ser que se olvidó de algo de eso. No sé lo que sería, porque no era por ignorancia, porque él sabía que ella se fue del comercio ese para casarse con Juan Vázquez, con su novio. Juan, nosotros somos una televisión muy humilde. Balona TV es un proyecto que quiere entrar de lleno en el mundo del centenario de la Balona, y ha querido empezar este programa que vamos a mantener en principio quincenal o mensualmente, pero ha querido empezarlo con su perla más preciada, en vida,
Hay otras perlas, evidentemente, que yo no voy a restarle méritos ninguno, ¿no? Pero nosotros sí queremos que sepas y que la línea sepa, y que el mundo entero que puede ver este programa, porque se va a emitir por internet para el mundo entero, que sepa que la línea de la conversación ha tenido a una perla brillantísima de su fútbol, que sin esperarlo se vio metido en la Balona, que sin esperarlo se vio metido en el Madrid, que siendo un jugador importante, comodísimo, con una vida cómoda junto a los grandes del fútbol español, jugadores del Real Madrid, tomó una decisión muy difícil, aunque diga que fue equivocada. Yo no creo que fuera equivocada, porque tú querías jugar al fútbol y te fuiste del Real Madrid a la Unión Deportiva Las Palmas. Posiblemente tú consideres que fueron 4 años perdidos porque no estaba con tus compañeros anteriores. Aquí hubieran sido muy importantes. Claro, probablemente haber seguido en el Madrid sí habría jugado ya en ese tiempo como tú te merecías, como tú querías. Pero que después ha seguido codeándose con los más grandes jugando en primera división. Ah, bien, eso sí. Eso está claro. Yo era feliz. Efectivamente. Yo era feliz. Tú te enfrentabas a las grandes figuras. Yo era feliz en aquel entonces. Claro. Sí. Y ya tenías más minutos de juego. Todo. Yo tenía todo. Porque que verdaderamente era eso. Quiere decir que en una palabra, mi decisión quizás fuera desacertada, pero por otro lado era acertadísima, porque mi vida era el fútbol y jugar. Yo no he sido nunca el hombre que me he conformado de estar sentado y estar mirando y tal y cual. Yo siempre he tenido que decir, yo tengo que estar ahí, dentro. Porque cuando yo me proponía una cosa lo conseguía, porque he tenido una gran fuerza de voluntad y he puesto muchísimo interés, y yo me la he jugado muchas veces. Pues nosotros, Juan, hemos querido que tu historia se conozca. Yo sé que se va a conocer mucho porque esta cinta va a dar vueltas y vueltas. Espero que tú tengas un recuerdo gratísimo de esta entrevista, porque has contado lo que has querido contar, y no se ha podido contar todo porque, como digo, es motivo de otro programa. Vamos a tener otro programa contigo, evidentemente, antes de que se cumpla el centenario, porque hay tanto de que hablar. Yo quiero que me cuentes tu vida, tu paso por el Córdoba, tu paso por el Granada, tu paso por el Badalona, donde en segunda edición, pero tuviste muy buena, y sobre todo más historias con la Balona. Claro. Porque después has sido entrenador de la Balompédica en varias etapas, has sido entrenador de la Balona y decides retirarte del fútbol como entrenador de la Balona. Como entrenador de la Balona. Que fíjate qué curioso. Quiere decir, yo empecé en la Balona y terminaste la Balona. Y me termino como jugador. Tampoco lo sabía gran parte del público virense, que yo creo que tenía que saberlo. Bueno. Como jugador empecé y terminé, como entrenador empecé y terminé. Quiere decir, mi meta ha sido siempre la Balona. Tu cariño por la Balona, Juan, parece mentira que no sea reconocido en el fútbol de la liga. Bueno, porque tú has sido grande, porque has estado con los más grandes, a lo mejor por eso. Bien, pero eso te voy a decir una cosa. Eso es una de las cosas que yo asimilé más pronto. Claro. Yo asimilé eso rápidamente, por eso te digo que el Madrid fue para mí fue la universidad, porque yo cuando llegué allí vi jugadores muy importantes que habían caído de la noche a la mañana y no sabían levantarse porque se sentían jugadores durante las 24 horas. Eso es la mayor equivocación que hay en cualquier profesional. Futbolista tiene que ser futbolista durante el tiempo que está en el campo, y después como una persona normal, y así asimila muchísimo más los contragolpes que hay, porque es una profesión que llama mucho la atención, y acude mucha gente que hablan sin saber lo que tienen que hablar, sin conocer, sin cosas. Y si lo escuchas te hacen daño, y entonces tú tienes que parapetarte de todas esas situaciones. Eso se aprende arriba. Yo lo aprendí ahí arriba. Claro. Yo aprendí allá arriba cómo había que vivir como futbolista en horario y como persona después normal en la calle. Y yo lo he asimilado extraordinariamente. Ahora que es una cosa que verdaderamente hay golpes que no puede
torearlo y que te hacen mucho daño. Claro. Eso indiscutiblemente, eso es así. Yo jamás olvidaré ese revés que me dio mi ayuntamiento a mí, el día más grande de mi profesión. Eso no lo olvidaré. Pues yo creo que no está terminada la historia, porque tenemos que seguir hablando con Juan Vázquez, no hay más remedio, porque tiene tanto y tanto que contarnos, y me van a permitir ustedes que esto que queda que hablar, es decir, su vida como entrenador de la Valona, lo dejemos para esa segunda parte, así los cogemos a ustedes y ven el programa. Muchísimas gracias por no haber estado con nosotros, Juan. De verdad, ha sido un auténtico placer, y como responsable... Me agradecido por esa atención que habéis tenido, y en fin, que me ha dicho también que va a haber vaya a formar no sé cuánto, y que estaba terminando de contarte. Sí. Como responsable de la formación de la comisión organizadora del centenario, yo tengo la suerte de contar con el beneplácito de la Valona, que es la principal en todo esto, y contar con el beneplácito de los que de momento formamos esta comisión. Y en nombre de esa comisión yo te pregunté si podías colaborar con nosotros, me dijiste que encantado. Pues nosotros te vamos a dar no sé si llamarlo cargo o cómo llamarlo, o el nombramiento de embajador de la línea y del centenario para el mundo. Y entonces queremos organizar, lo vamos a decir, ¿por qué no? Queremos organizar contigo alguna serie de actos, por ejemplo, en un colegio con niños, hablando de fútbol, ¿vale? Con algún futbolista de la Valona, porque estamos hablando del centenario de la Valona. Hacer que sea yo sé, estoy convencido que vas a ser un embajador perfecto. Pues nada, muchas gracias, porque te voy a decirte una cosa, yo todo lo que sea colaborar con la Valona siempre me ha tenido, siempre a su disposición, siempre me ha tenido, yo jamás he dicho nunca que no. Y claro, y en estos momentos, pues para mí es un agradecimiento de que se acuerden de mí en estos momentos. Por favor, te tendremos siempre, siempre te hemos tenido presente, y ahora pues no podemos hacer otra cosa que empezar este programa con la perla más brillante que ha tenido el fútbol de la línea, y que comienza esta serie de programas para que continúen todos con la misma brillantez. Hemos puesto el listón muy alto y ahora hay que mantenerse. Muchísimas gracias. Hasta la próxima. Juan, gracias. Historial es conocido, este, oeste, norte y sur, y valoran tu nobleza, tu coraje, tu grandeza y el honor del andaluz. Blanca y negra es tu bandera, empapada de sudor, de los 11 jugadores que defienden tus colores derrochando pundonor.